existe en todos los ámbitos de la sociedad, y al ser la familia la célula de la sociedad, entonces para que haya violencia en una sociedad, ¿dónde partiría la violencia? ¿Partiría en dónde? En la familia. En la familia es que se origina la violencia en la sociedad, porque cada persona que no tiene a Cristo y tiene violencia, ¿dónde vive? En una familia. Entonces vamos a mirar este tema, definición de violencia. Ahí dice, se considera violencia, puede leerlo, a toda acción que consista en ¿qué? En maltrato físico, psicológico o sexual ejecutado por un miembro de la familia en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar. Todos aquellos actos violentos, desde el empleo de la fuerza física hasta el acoso o la intimidación que se producen en el seno de un hogar. ¿Eso cómo se llama? Violencia en la familia. Amén. Puede ir retirando, voy leyendo y retira, por favor. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces, ahí nosotros encontramos la explicación de ¿qué? De la violencia en la familia. ¿En qué consiste? No solamente en algo físico, sino que hay violencia psicológica, sexual, contra alguien de la familia, y no solamente contra la mujer, sino que también hay violencia contra el hombre, contra un niño, una niña, un joven, un adolescente, porque la violencia intrafamiliar es un tipo de violencia que va en distintas áreas. Ahora vamos a leer la explicación de la violencia doméstica. Vamos a leerlo juntos. Violencia doméstica. ¿Qué es la violencia doméstica? Es el abuso doméstico. Puede ocurrir de maneras no físicas. Por ejemplo, los abusadores pueden manipular a sus víctimas a través de medios ¿qué? Emocionales o económicos. El abuso verbal y el abuso sexual son otras formas. Una persona de cualquier edad, género, clase socioeconómica, nivel de educación o religión puede ser afectado por la violencia ¿qué? Doméstica. Ahí está claro, ¿verdad? Esa es la explicación de la violencia doméstica. Es ese tipo de abusos que van en el orden físico, social, emocional, psicológico, sexual, y sin importar la edad o el género. Hay familias donde se maltratan, se abusan y se manipula a los ancianos, en otras familias a los niños, en otras familias a las mujeres, en otras familias a los hombres. Entonces el tema de la violencia está en todos los órdenes de la familia, pero aquí estamos para buscar soluciones bíblicas en el nombre glorioso de Jesucristo. Pero Dios no es que creó una familia violenta de ninguna manera. Dios no es un Dios pegado a la violencia, no. Dios tiene un diseño perfecto para la familia. ¿Cuánto le creen y le dan gloria a Dios? Por eso cuando Adán vio a Eva, dice ahí, ¿qué dijo? Ahora esto es ¿qué? Hueso de mis huesos, carne de mi carne. Eso quiere decir una dependencia total, mutua, una interrelación profunda, una relación interna, una mezcla de emociones y sentimientos. Cuando una persona se enamora, lógicamente cuando se casa, ¿por qué se casa? Porque está ¿qué? Enamorado. Y el enamoramiento
es una sensación profunda en la mente, en el corazón de alguien que dice: quiero vivir con este hombre o quiero vivir con aquella mujer todos los días de mi vida hasta que me muera. Eso es que un enamoramiento. Cuando expresa Adán el enamoramiento a Eva, ¿cómo lo expresa? No lo hace como un poeta como Rubén Darío, no lo hace como un poeta del idilio del amor. Lo hace de una manera muy sencilla pero tan profunda, cuando le dice: es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Así expresa el primer poema del amor un hombre enamorado de su esposa, cuando dice: yo siento que mi esposa es parte de mí mismo, por eso digo, ella para mí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Cuando Jeremías quiere expresar el amor a Dios, ¿cómo lo expresa Jeremías? Cuando dice: yo traté de olvidarme de Dios, ya no quise hablar en su nombre. Si han leído ese texto, ¿verdad? Y cómo dice: pero traté de olvidarme de él, pero había metido ¿qué? ¿En dónde? Había metido en mis huesos, como un fuego metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, pero no pude. ¿Qué quiere decir? Que el amor del profeta a Dios estaba metido en los huesos, en los tuétanos, adentro de su condición física. Por eso el enamoramiento y el amor que tiene un esposo a una esposa, el amor que tiene la esposa por el esposo, a los padres o a los hijos, es un amor que va en los huesos. Diga gloria al nombre del Señor Jesús. A su nombre sea la gloria. Esa dependencia total, dice la siguiente imagen, es una dependencia que, lea conmigo, total. ¿Dependencia qué? Total. ¿Dependencia qué más? Recíproca, mutua, en lo externo, en lo físico. Es una armonía perfectible del diseño divino en los aspectos visibles en la pareja. Cuando una pareja está enamorada, cuando una familia tiene amor, ¿tiene qué? Tiene cuidado, tiene atención. ¿Sí o no, hermanos? Digan gloria a Dios. Tiene cuidado, tiene atención. Él está pendiente de ella, ella está pendiente de él. ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? ¿Saliste? ¿A qué hora llegas? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo amaneciste? ¿Qué te duele? ¿Qué no te duele? ¿Qué te alegra? ¿Qué te hace triste? ¿Por qué estás preocupado? ¿Por qué estás meditabundo? ¿Por qué tus ojos ya no brillan como antes? ¿Por qué estás así? Porque hay una ¿qué? Una preocupación profunda, porque es parte de su propia vida. ¿Cuánto le dan un aplauso al Rey de Gloria? Denle un aplauso al Rey de Gloria. Pero vamos a ver dónde se rompió ese idilio, ese amor, eso maravilloso. Lea conmigo. La ruptura de este orden paradisíaco. La palabra paradisíaco se origina en paraíso. Ha sido trastocado, malentendida cuando dicen algo paradisíaco. La gente asocia a placer. No, lo paradisíaco quiere decir una condición de inocencia, de relación profunda con Dios, de intimidad con Dios, en una condición pura, santa, maravillosa. La ruptura de ese orden paradisíaco, de la armonía, se rompió cuando el ser humano, por causa del pecado, conoce, diga conmigo, el dolor. ¿Qué conoció? El dolor. ¿Qué más conoció? El miedo. ¿Qué más? La soledad. ¿Qué más? La angustia. ¿Qué más? El engaño. Estos cambios fueron determinantes para que se gestara la violencia
con resultado del pecado. Hay poder en el nombre de Jesús. Entonces un hombre, una mujer, un joven o un adulto, para que se convierta en violento, primero tuvo que tener dolor, después miedo, después soledad, después angustia, y fue engañado. Un hombre violento, una mujer violenta es por eso, porque se siente angustiado, solo, engañado, maltratado, perturbado, acongojado. Entonces ese hombre y aquella mujer quiere expresar todo eso ¿en base a qué? A la violencia. Si estamos aprendiendo bien este tema, ¿cuánto le damos gloria al nombre del Señor? Por eso dice el libro de Génesis 4:8. ¿Qué le dice el libro de Génesis 4:8? Caín le dijo a su hermano, la historia que usted ya lo conoce: salgamos al campo. ¿Y qué hizo? Y lo mató. Repita, ¿qué hizo? Le dijo Caín: vamos, hermano, al campo, vamos a dar un paseo como solíamos dar quizá, pero en ese momento en que lo invita, aleluya, al campo, ¿qué es lo que dice? Salgamos al campo, y lo mató. En ese momento las manos del primer hombre se manchan de sangre. Ese fue el primer ¿qué? El primer homicidio. Repita, ¿fue el primer qué? Homicidio. Y ahora, ¿cuántos homicidios se dan en el mundo diariamente? Miles. En este momento en que estamos predicando, estoy seguro que en alguna parte del mundo un hombre está matando a otro hombre. Un hombre está matando a otra mujer. Y también es posible que una mujer esté matando a un hombre. Es también posible que un hijo esté matando a un padre. Es posible que un padre esté matando a un hijo. Porque desde que entró el pecado se transmitió ¿qué? La violencia. Hay poder en el nombre de Jesús. ¿Y por qué es que Caín se convirtió en un violento asesino? Porque él dio una ofrenda para Dios, pero esa ofrenda para Dios fue desagradable. Entonces los violentos tratan de agradar a Dios, pero a su manera. Los violentos son personas que tienen un concepto de Dios como ellos quieren. Un hombre y una mujer violenta no se deja enseñar por Dios. Él quiere poner el molde de la enseñanza. Un hombre y una mujer violenta no tiene un corazón humilde. Un hombre y una mujer violenta tiene el corazón soberbio, que él dice: a mí nadie me enseña, porque yo sé cómo hacer las cosas. Pero la palabra del Señor declara que Caín tuvo una ofrenda desagradable ante Dios, y por eso se ensañó. ¿Qué dice? Se ensañó. Y por eso se enfureció, y por eso decayó el semblante de su rostro. Por eso dijo: salgamos al campo, que es aislamiento, después alejamiento, y resultado de eso lo mató. Imagínese, tan ciego estuvo Caín que mató a su propio hermano. Hay poder en el nombre del Señor. La persona violenta no dice: quiero matar, quiero asesinar, pero pierde el sentido y lo hace. ¿Cuántos hombres en una riña callejera se pusieron allí a discutir, y como no quieren que nadie los mire mal, cayeron en golpes? Y él pensaba que con sus manos, que eran fuertes, podía darle a otro, pero el otro no tenía nada más los puños, sino que sacó un puñal, un cuchillo, un arma, y lo mató. Entonces la persona dice: pero ¿por qué? Si ese hombre no le hacía mal a nadie, ¿por qué lo mataron? El problema es que cuando alguien lo vio,
llenó de violencia y dijo: ¿por qué me miras? ¿Por qué me hablas? ¿Cuántos hombres discuten en la calle porque cuando van caminando cruza la mirada con el otro y el otro no se la baja y dice: ¿por qué me miras? Algo te estoy debiendo, algo te hice, y se enfrentan en problemas callejeros que terminan en muerte. Pero hoy estamos con nuestro Dios maravilloso que nos ha dado paz para que le podamos adorar en espíritu y en verdad. Dele aplausos al Rey de Gloria. Dele aplausos al Rey de Gloria. La violencia de Caín, la Biblia la define así. La violencia de Caín, la Biblia la define así: no como Caín, que era del maligno, léalo, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Bueno, entonces la violencia es la lucha entre ¿quién? Entre el bien y el mal. La violencia quiere matar ¿a quién? ¿Al malo? No. La violencia quiere acabar con el bien, quiere destruir al bien, quiere exterminar al bien. El hombre violento, la mujer violenta, quiere acabar con todo lo bueno. Eso lo dice la palabra de Dios, que Caín era del maligno. Entonces, cuando usted y yo, que decimos que ya estamos en el evangelio y decimos: es que pastor, yo soy violento o yo soy violenta porque mi abuelo era así, porque mi padre era así, porque la gente de mi pueblo era así, porque en mi país somos así. No tiene justificación eso para el cristiano, porque la palabra del Señor dice que el hombre y la mujer violento es ¿de quién? Del maligno. Repita: un hombre y una mujer violenta, ¿de quién es? Del maligno. La naturaleza del maligno es la violencia, y la naturaleza de Cristo es la paz. La naturaleza del maligno es el golpe con violencia y destrucción, pero la naturaleza de Cristo es la construcción, la pacificación, la esperanza y el diálogo. El violento lo quiere arreglar todo a base de amenazas, golpes y maltratos, pero el hombre que tiene al Señor quiere buscar el diálogo, la comunión y la paz, porque sabe que así es el Dios todopoderoso, tan santo, tan justo y tan maravilloso. ¿Cuánto le damos aplausos al Señor? Alabanzas. Vamos a leer. La violencia empezó con un hombre llamado Caín, y por la desobediencia de su padre llamado a Adán y su madre Eva cuando pecaron. Pero después eso se transmitió a más personas. Lea Génesis 6:11. Allí está: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de ¿qué? Dígalo fuerte. ¿Cómo estaba la tierra llena de qué? De violencia. La tierra se había llenado de violencia. O sea que los violentos estaban llenando la tierra, porque la violencia es transmitible. Hay un adagio popular que dice que la violencia engendra más violencia. Entonces, cuando una persona en la casa dice: voy a portarme como violento, no, la violencia engendra más violencia. No, si usted ve que sus hijos empiezan a agarrar a los golpes y usted dice como papá: ah, qué bueno que mi hijo está aprendiendo a defenderse. No, la violencia engendra más violencia.
Cuando una mamá dice, qué bien que mi hija, ella sí no se deja de nadie, mi hijo no se deja de nadie, y usted se siente contento y a gusto con esa actitud beligerante, beliciosa, no es positivo. ¿Sabe por qué? Porque alguna vez un violento siempre va a encontrar a otro más violento que él. Siempre paró a un violento, hay otro más violento. Y hay personas que a veces parece que son pacificadoras y hay videos que salen por todas partes de muchachos que vienen y el otro lo golpea y el otro se queda quieto, no ofrece resistencia y les dicen de todo, pero hay un momento en el que estaba cansado que lo menosprecien, puede levantar la mano y de un solo golpe puede derribarlo al otro. ¿Por qué? Porque la persona piensa que con la amenaza y la violencia soluciona todo. En el mundo sin Cristo se piensa que el que más insulta es el más valiente, el que más palabras soeces y violentas dice se vuelve el más temerario. Pero en el Evangelio de Cristo no es así, porque el Señor dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación de los oyentes. ¿Cuánto le damos gloria al nombre del Señor? Según allí, leamos qué dice. Génesis 6:11, la tierra estaba llena de violentos, porque los hijos de Dios se unieron con los hijos de los hombres, porque el hombre contiende con Dios, se violenta hacia Dios, porque los pensamientos del hombre se convierten solamente mal, porque la tierra se corrompe, la tierra se aleja de Dios. Creo que en este año estamos en el año más violento de todas las generaciones. Hay violencia por todas partes. Usted ve a los niños pequeñitos y ejercen violencia. En los hogares hay violencia. Los políticos están llenos de violencia. En los deportes hay violencia. Va la gente a un estadio y quiere agarrarse a golpes con otro. La gente está conduciendo y porque el otro no acelera pronto, el de atrás ya lo insulta con violencia. Alguien va en la motocicleta y se le cruza el otro y lo insulta con violencia. Él o ella se detiene y quiere golpear al otro. Hay violencia en el estudio, en el trabajo. Los compañeros de trabajo tienen violencia. La gente se pone a jugar y termina peleando, porque el carácter belicioso del hombre está cada día más fuerte. Pero en medio de una generación perversa y maligna hay una iglesia que resplandece como luminares en medio del mundo. Aplauda la presencia del Señor, aplauda la presencia del Señor. Casi siempre la violencia está relacionada con el pecado, y le voy a dar otra cita bíblica. Génesis 19:9. La tierra de Sodoma era una tierra de pecado, donde había desenfreno sexual en cantidades exorbitantes. Y la Biblia quiere definir el problema pecaminoso y lo relaciona con la violencia. Génesis 19:9. Leamos juntos. Y ellos respondieron: quita allá. Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Juntos: ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón Lot y se acercaron para romper la puerta. ¿Quiénes eran los violentos? Los habitantes de Sodoma. ¿Qué querían? Que Lot les entregue a sus
a sus ¿qué? A sus huéspedes. ¿Y quién eran los huéspedes? Eran los ángeles. Pero ellos los confunden con varones apuestos y dicen: nosotros queremos conocer a esos hombres, nosotros queremos tener cercanía con esos hombres. Y él les dice: no, ¿cómo van a hacerle este mal si ellos vinieron a mi casa y yo debo protegerlos? Pero él les dice: vete de aquí, nosotros no queremos que te metas, porque queremos poseer. Y lo empujan, forcejean. La Biblia dice que rompieron la puerta. ¿Y cuál fue la salida? Que los ángeles del Señor los hirieron con ceguera, porque caso contrario entraban y lo destruían. ¿Sabe por qué? Porque cuando el pueblo tiene pecado, el pueblo está lleno ¿de qué? De violencia. Usted ha visto que muchas naciones, muchos pueblos se enfrentan y se levantan masas contra otros y se golpean. ¿De dónde se originan las guerras civiles? De los pueblos violentos. ¿Quiénes llevan a actos beliciosos a las naciones? Jefes de gobierno violentos, generales violentos, personas que van al frente y actúan con violencia. Y usted no solamente piense que es la violencia de golpear, hay violencia de gente que tiene ambición y codicia en su corazón, que son violentos para explotar al otro, son veloces para ver sufrir al otro. Nosotros vivimos explotados por la miseria del diablo, pero Cristo con amor glorioso nos rescató de ese mundo violento. Creo que alguno de ustedes quiere aplaudirlo a Dios. Yo quiero hacer. Adórelo. Alabanzas. Hay poder en el nombre de Jesús. Entonces, la vida pecaminosa se asocia ¿con qué? Con la violencia. Si usted era un hombre pacificador y una mujer pacífica, pero últimamente se está convirtiendo en violento o violenta, analicemos cada uno de nuestros corazones, porque puede ser que esa violencia es el reflejo de algo que no está bien ante los ojos de Dios. Cuando una persona no está bien ante los ojos de Dios, se vuelve belicioso y pelea todos los días, discute todos los días, se enfrenta todos los días, le parece mal todo. ¿Sabe por qué? Porque hay algo en su corazón que no lo deja tranquilo, y para tratar de defenderse de eso pone ¿qué? Agentes de violencia en su corazón. Pero si usted es un hombre violento y una mujer violenta y se acerca al Señor Jesucristo, esa violencia se va a terminar y se va a convertir en un hombre de paz y en una mujer de paz, y ese ceño fruncido y ese ceño de mal genio y ese ceño de violencia se va a transformar en un rostro de paz, y esos ojos que destilan iracundo, aleluya, van a mostrar la esperanza gloriosa del Señor, y la vida suya va a ser, aleluya, una vida llena de gracia. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. Hay 4 tipos de violencia. Escríbalo, por favor. Violencia número 1, lea conmigo. Violencia física. Diga conmigo, violencia física. Número 2, violencia psicológica. Número 3, violencia conyugal o sexual. Y número 4, violencia patrimonial. Repita. Número 1, física. Número 2, psicológica. Número 3,
conyugal. Y número 4, patrimonial. Bueno, queremos analizarlo. ¿Cuánto estamos aprendiendo este hermoso tema? A su nombre sea la gloria. La violencia física en la familia. ¿Qué es la violencia física en la familia? Es todo, lea conmigo, es todo acto de fuerza. Siguiente, por favor. Todo acto de fuerza, aleluya, que cause daño o dolor o sufrimiento físico en las personas agredidas, cualquiera sea el medio empleado y sus consecuencias. Pueden ser que golpes, apretones, forcejeos. ¿Qué dice la Biblia frente a eso? Dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Diga gloria a Dios. La mujer es un vaso, ¿cómo? Frágil. ¿Y el hombre es qué? ¿El hombre es un vaso frágil? ¿Sí o no? Según la Biblia, la mujer es el vaso frágil. Pero eso no quiere decir que no hay violencia contra el hombre. Últimamente ya se escuchan en las sociedades que hay hombres que son golpeados y agredidos por sus cónyuges. Algunos los golpean, los maltratan. Estamos en el punto de violencia física. Les dan golpes, los cachetean, muchas cosas pueden suceder. La violencia física es una violencia dolorosa, triste. Hay muchos padres que golpean a sus hijos y les dan golpes en su cuerpo. Eso no está apoyado por la palabra de Dios. Es verdad que en algunos países hace años se pensaba que la violencia física iba a cambiar la actitud de nuestros niños. Pero la violencia física no es el método que Dios elige para que los corazones se transformen. El único método que Dios tiene para que alguien sea obediente es apegarse a la palabra bendita de nuestro Dios. Entonces la violencia física no es conveniente, no es razonable. La violencia física no. Pero hay hermanos que dicen: yo no voy a golpear a mi cónyuge. Pero ¿sabe qué? Algunos no golpean abiertamente, pero hay hombres que sostienen a su esposa del brazo y le dicen: mira, yo soy un cristiano. Y parece que ese tipo de amenazas los hacen sentir envalentonados. No está bien que en el hogar cristiano ella trate de tomar algún instrumento de la casa, sea esto algún instrumento de cocina. Hay hombres, yo conocí un hombre un día que se acercó a la iglesia y él vino llorando desesperado y lloraba y me dijo: pastor, quiero hablar con usted. Y dijo: yo sufro de violencia. Y por allí otro hombre se sonrió con ese machismo sarcástico y él dijo: quiero hablar a solas con usted. Y cuando él habló conmigo, dijo que la esposa calentaba el aceite en el sartén y con ese sartén hirviendo se lo arrojaba a él, y ella decía: así yo te controlo. No es positivo ningún tipo de violencia. Hay personas que toman una olla, que toman un plato, que toman algo y se lo arrojan a su cónyuge, a sus niños, los golpean, toman un zapato, toman unos tacones y con eso se defienden. Eso no encaja dentro de la familia cristiana. En el mundo sin Cristo hay violencia, pero hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. Diga que hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. Hubo un hombre que hizo violencia contra una mujer llamada Tamar. Segunda de Samuel 13:11. Aleluya. Lea por favor en el nombre de Jesús juntos. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: no, hermano, no me hagas ¿qué? Léalo, no me hagas ¿qué?
violencia, porque no se debe hacer así en Israel, no hagas tal vileza. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, lamentablemente por su fuerza débil de la mujer, su media hermana, ¿qué hizo este hombre? La forzó y se acostó con ella, luego la aborreció a su nombre sea toda la gloria y la honra. Entonces dice la Biblia que el medio hermano de Tamar, llamado Amón, ¿qué hizo? La abusó sexualmente. Dice el versículo 14, mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. El 15, luego la aborreció Amón con tan grande aborrecimiento. Lea esta parte que es muy triste, que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Entonces Tamar tomó ceniza y esparció sobre su cabeza y rasgó su ropa de colores que estaba vestida, y puesta su mano sobre su cabeza, se fue ¿qué? Gritando. Hay poder en el nombre del Señor. Entonces la violencia también se origina ¿en qué? En la concupiscencia. Un hombre lleno de concupiscencia pecaminosa, un hombre lleno de concupiscencia, una mujer llena de concupiscencia, se vuelve ¿qué? Violento o violenta. Aparte de ser pecaminoso y hasta tener desequilibrios de carácter psicológico, un hombre que viole una mujer, imagínese, por ese deseo y ese desenfreno pecaminoso, que sea violento con una dama. Y ni hablar de aquellos hombres que abusan de niños que en su inocencia se acercan a un hombre, y esos hombres que tienen perversidad en su mente y en su corazón empiezan a actuar con violencia y le dicen a la criatura que no le digan a nadie, porque si le cuentan a alguien van a matar a sus padres, y ese niño y esa niña se queda en un silencio hasta cuando es adulto y saca todo ese dolor. Hay poder en el nombre del Señor. Hay poder en el nombre del Señor. Adelantemos en el nombre de Jesús. Bueno, estamos aquí para hablar con mucho amor de la palabra del Señor y a dar soluciones. ¿Cuántos creen que esto es muy importantísimo? Características de un agresor físico. Leamos, sea hombre o mujer. Esto es interesantísimo. Vamos. Un hombre o una mujer violento, ¿cómo se lo distingue? Número 1, léalo conmigo fuerte. No controla sus impulsos. Es un hombre o una mujer impulsivo. No, dice, se deja dominar ¿de qué? De la ira. Es un hombre o una mujer ¿qué? Iracundo. Se irrita fácilmente. Es un hombre o una mujer ¿qué? Explosivo. Constantemente esta persona amenaza ¿con qué? Con violencia. Argumenta que él también recibió ¿qué? Maltrato físico, y lo utiliza como un escudo. Dice: yo soy violento porque a mí mis padres me violentaron, y a mí me castigaron, y a mí me hicieron todo esto. Entonces él dice: bueno, si a mí me lo hicieron, yo también lo hago. Pero esto no es así.
Si hay alguien que recibió violencia de niño, no es para que genere violencia cuando adulto, porque eso no es lo correcto. Hay poder en el nombre de Jesús. Es notorio ver a un violento, a una violenta golpeando ¿qué? Objetos, mesas, la pared. Hay personas violentas que golpean una mesa, agarran una silla, la tiran, golpean una pared y golpean las puertas, patean las puertas. Eso no es correcto. Cuando usted vea que en su casa hay personas con esos actos y esas reacciones, ponga mucha atención, porque lo que ahora es golpear una pared o patear una silla o patear un animal, hay personas que expresan violencia contra una mascota, contra un gato, contra un perro y los patean. Esa violencia hoy es contra alguien que no se puede defender, pero lamentablemente allí hay un problema que Dios debe tratar con alguien. O cómo expresan violencia también. La persona violenta dice que toma prendas o cosas de valor que le pertenecen o que son valorativas del cónyuge y se las rompen. Así hay hombres y mujeres que cuando discuten rompen las cosas que le dio. Y si le dio una vajilla de loza muy hermosa, se la rompen toda. Y si le dio una cartera, la hacen pedazos. Y si le dio, le tiran los zapatos por la puerta. Y se expresan con violencia. Una persona que viva así, lamentablemente, tiene un futuro doloroso, porque la violencia no es el mejor camino. Destruyen artículos domésticos como platos, y también los violentos, ¿sabe qué hacen? Algunos se autoflagelan o se golpean ellos mismos. Hay personas violentas que se golpean su propio cuerpo, se empiezan a herir y a veces suelen decir que su cónyuge o su padre o su familiar le hizo esas cosas, pero es una manera de expresar violencia o de tomar control o posesión de un problema. Pero hay poder en el nombre del Señor Jesús. ¿Cuánto le dan gloria al nombre del Señor? Miremos la violencia psicológica en la pareja. La violencia psicológica, salte una, dice, constituye la siguiente: toda acción u omisión. La siguiente, por favor. Constituye toda acción u omisión que cause daño. Lea, estoy en la siguiente, me salté una. Que constituye toda acción u omisión que cause daño, dolor, perturbación emocional, alteración psicológica o disminución de la autoestima de la mujer, el hombre o los hijos. La violencia psicológica puede ser hasta más grave, porque la violencia física, alguien recibe un golpe que es doloroso y le queda hasta una marca, y pueden pasar los días y esa persona puede recuperarse. Escúchelo bien, pero la violencia psicológica son lesiones en la parte emocional y mental de alguien. Hay personas que recibieron violencia psicológica desde niños y ahora son hombres adultos y no superan ese tipo de problemas. No lo superan. Esta violencia psicológica es dolorosa y es triste. Nabal era un agresor psicológico con su esposa. Nabal, la palabra Nabal significa insensato. ¿Quién era la esposa de Nabal? Abigail. Abigail era una mujer prudente y sabia, pero Nabal era un hombre de corazón duro y perverso. Lea las características de Nabal. Era un hombre de corazón duro. ¿Qué más? Era un hombre obstinado. ¿Qué más? Nabal era un hombre egocéntrico. Nabal tenía un corazón orgulloso. Nabal menospreció a David y a sus enviados. Nabal
seguramente maltrataba a Abigail, porque si no tuvo en estima y valoración al gran guerrero David, usted pensaba que Nabal iba a tratar con honor a su esposa Abigail. No, si él no le dio miedo del gran guerrero David, seguro la tenía acobardada a su esposa. Nabal es definido como un insensato. La palabra Nabal quiere decir insensato, falto de entendimiento. Diga que hay poder en el nombre del Señor Jesús. En muchas parejas de cristianos, a veces él o ella actúa como Nabal. A veces hay mujeres muy sabias, muy temerosas, muy entendidas, y hay hombres que actúan con insensatez. Uno por la carrera ministerial ha conocido. Un día yo conocí una pareja que él quería seguir a Dios y ella era una mujer dura y fuerte de corazón. Y él me decía: pastor, yo quiero seguir al Señor, pero mi esposa es dura de corazón, es dura y quiero amar a Dios. Y ellos iban a la iglesia, y ¿sabe qué? Ella le dijo: no, yo no quiero eso de iglesia, yo no quiero eso del evangelio. Y empezó a trabajar, y está bien que trabaje, pero ella se aprovechaba y le dijo: bueno, haz tu vida y yo hago mi vida. Y cuando un día él llega de una vigilia, se encontró a su esposa con los compañeros y compañeras de trabajo en una reunión social. Parecía que no estaba nada malo. Bueno, una reunión de compañeros de trabajo en la casa no estaría nada mal. Pero después, en la misma en la otra oportunidad que hubo otro evento en la iglesia, regresó y los compañeros de trabajo estaban en la casa. Pero ya no estaban solamente conversando, estaban bailando. Entonces él dice: ¿cómo le parece, hermano pastor? Yo le dije: no es correcto. Pero la mujer era dura de carácter, hasta que después retorna en una tercera vez, y ya no estaban solamente en reunión social ni bailando. Estaban en reunión social, bailando, y estaban borrachos, hasta que se le metieron en la misma casa y querían dormir en el mismo dormitorio y hacer las cosas que ellos querían. Pero después se dio la vuelta a la situación. Este hombre que estaba empezando el camino de Dios dijo: no, eso no voy a permitirlo. Entonces voy a mostrar violencia. Y como no era una persona fundamentada en Dios, el hombre se dedicó también a tomar, se dedicó a ser violento y empezó a golpearla a aquella mujer. Y le decía: ahora sí trae tus amigos, ahora sí empieza a hacer. Y después la mujer pedía ayuda, porque un hombre que quería caminar en el evangelio, ella no lo apoyó, y después se convirtió en un violento. ¿Sabe por qué? Si usted tiene un hombre que quiere seguir a Dios, apóyelo con todo su corazón. Y si usted tiene una esposa que quiere seguir a Dios, apóyela con todo su corazón. Si tiene hijos que quieren seguir a Dios, apóyelos con todo su corazón. Si sus padres quieren servir a Dios, hijos, apóyenlos con todo su corazón, porque no queremos que hayan hombres insensatos como Nabal. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Leamos las características de un agresor psicológico. Vamos a leerlo, hermano. No podemos dejar allí la enseñanza, nos faltan unos minutos nada más, pero le pido que esté con mucha atención. ¿Cómo se conoce un agresor psicológico? Sí, está interesante el tema, ¿verdad? ¿Cómo se conoce un agresor psicológico? Es un hombre o una mujer que son personas que intolerantes y manipuladores. Una persona que agrede psicológicamente al otro, le gusta tener el control siempre y se vuelve ¿qué? Manipulador. Tiende con frecuencia un agresor psicológico ¿a qué? A victimizarse. Repita, tiende ¿a qué? A victimizarse. Él o ella piensa que es víctima de todo, y como se cree víctima de todo, empieza
agredir al otro. Hay poder en el nombre de Jesús. El agresor psicológico, la agresora psicológica padece, lea conmigo, ¿padece de qué? De alteraciones de personalidad. Tiene que doble ánimo. Tiene problemas psicológicos. Un día está contento y alegre y otro día está con odio y maldad. ¿Por qué? Porque no tiene claridad. Hay poder en el nombre de Jesús. ¿Cuántos creen que Dios puede ayudar a alguien que vive estos problemas? Un agresor psicológico se lo distingue o a una agresora psicológica. ¿Por qué? Lea que esto es importantísimo. Porque tiene un alto concepto de sí mismo. Por supuesto. Porque dice que él o ella puede manipular. Porque siempre va a pensar que él es el mejor de su familia. O ella es la mejor de su casa. Y por eso dice: yo tengo la razón en todo. Pero no es que tenemos la razón en todo, porque estamos nosotros en un camino de perfección. Un manipulador psicológico o manipuladora no controla sus emociones, no las controla. Vamos, amenaza con afectarse a sí mismo para conseguir sus objetivos chantajistas. Empieza a manipular. Si es un hijo, le dice: me voy de esta casa. Y los padres empiezan a temer: hijo, por favor, no te vayas, no te vayas, hijo mío. Y empieza a chantajearlo con que se va. O a veces él dice, él empieza a manipular a su cónyuge, o ella también, porque quiere tomar el control siempre. Pero hay poder en el nombre del Señor. Dice, responsabiliza, léalo, siempre al otro de los problemas de pareja. Nunca dice: nosotros somos los culpables. Siempre está diciendo: tú eres el culpable, tú eres la que cometes errores, tú eres el que hace malas cosas, tú eres el que siempre te equivocas, tú eres el malo, tú eres la mala. Eso es una persona que manipula al otro. Lea la otra. Un manipulador psicológico piensa que su única verdad siempre se interpone. Es unilateral. Para él es el dueño de la verdad. Ella es la dueña de la verdad. Todo lo que él diga, como diga, cuando diga y como lo diga, es lo único que vale. Siempre desestima al otro. El otro no tiene opinión en ese entorno. El otro habla pero no le presta atención, porque él o ella quiere controlar la situación. Y léalo, aíslan siempre a la pareja o a sus hijos del entorno. Un manipulador no va a permitir que él o ella hable con otras personas. ¿Por qué? Porque no quiere perder el control absoluto del cónyuge ni de sus hijos. Quiere tener el control de todo. Hay poder en el nombre del Señor. Hay poder en el nombre del Señor. Pero ¿qué dice la Biblia? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque medicina es a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Alabanza. La solución en la final dice: sed pues imitadores de Dios. La última, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. La violencia patrimonial, ¿sabe cuál es?
No le expliqué allí en diapositiva, pero le explico. Es el hombre o la mujer que ejerce violencia por lo que tiene, por el dinero que tiene, por la casa que tiene, por el auto que tiene. Y empieza siempre a decir: este es mi coche, esta es mi casa, esta es mi cocina, esto es lo que yo tengo, esto es mío, yo me lo gané, no me lo toques, no me lo uses, no esto, no lo otro. Y empieza a amenazar a su familia. Y empieza a decir: tú no sabes el sacrificio que hice, tú no entiendes lo que hice. O empieza a desheredar a los hijos y le dice: tú no tienes nada, y cuando ya seas viejo mirarás cómo te vas a defender, porque a mí mis padres no me dieron nada, dicen, y yo lo obtuve todo con trabajo. Un padre que habla así está actuando con violencia contra sus hijos. Está actuando con violencia. Si tú no tuviste nada, si tú no heredaste nada de tu papá y de tu mamá, y hoy tienes que dejarle algo a tus hijos, no actúes con violencia. No, si ya Dios te da la bendición, dile: Señor, te doy gracias. Qué palabra tan linda. Creo que aquí está sonando una voz que dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Quiero hacerles una pregunta muy sincera, y tómenla por favor con humildad. Tómenla con humildad. ¿En cuántos de nuestros hogares cristianos hemos visto niveles de violencia? ¿Creen que sí puede existir niveles de violencia? Sí los hay. Sí los hay. En unos en menor grado y en otros en mayor grado. Quizá usted es una mujer muy temerosa de Dios, pero le dan a veces unos arrebatos de violencia. Y en medio de donde hay familiares, hermanos, se arrebata y pega la carrera y se va. Y no sabe dónde esconderse su esposa cuando lo ve a usted violento. O no sabe dónde esconderse el esposo cuando lo ve violento. O quizá usted es uno de los hijos que es violento contra sus padres, y cuando le hablan bien se expresa de una manera violenta y se enfurece. Se enfurece. Y cuando un padre y una madre le va a hablar o lo va a tratar de corregir, le dice: no te metas conmigo. Hay violencia contra los padres. Pero en esta noche hermosa, ¿quién desea que el Señor nos ayude? No les digo les ayude, nos ayude. ¿Quién desea que el Señor nos ayude? Les hago otra vez la misma pregunta: ¿quién desea que el Señor nos ayude? ¿Quién desea que el Señor nos ayude? ¿Qué familia quiere que el Señor lo ayude? Si usted desea ayuda del Señor, venga a pedírsela a Él. Venga, hermano, no se sienta mal. Diga: ay, el pastor me va a ver que yo me arrodillo. Es que para eso es la palabra. Yo estoy aquí de pie, pero quisiera estar de rodillas pidiéndole al Señor: ayúdame, Señor, ayúdame. Dígale: ayúdame, Dios, ayúdame, mi Dios, yo lo necesito. Lo necesito. Necesito tu presencia en mi casa. A los que están mirando esta transmisión, les quiero pedir allá, si pueden postrarse, si están en su casa y están con su esposa, si están con sus hijos, y si pueden arrodillarse. Si hay alguien muy valiente, mire, el que tiene niveles de violencia y no reconoce la violencia, le doy una noticia triste: se va a ir convirtiendo cada día más violento.
Pero el que tiene violencia y hoy reconoce eso, esa violencia Dios la va a transformar en nueva vida. Oremos por Viviana, por Nireya, por Alexandra, por Yasmín, por Ángela, por Ruth. Oremos. Ayúdanos, Padre. Alguno de nosotros puede derramar sus lágrimas. Lo necesito, Señor. Cuando hay pecado hay violencia. Cuando hay concupiscencia desbordada hay violencia. Ayuda, Señor, por Verónica. Te ruego por Joana. Padre Santo, por Consuelo. Oh soberano Dios, clamamos. Derramamos nuestro corazón delante de ti. Solo nos humillamos delante de tu presencia para que nos alcances. Te pedimos por Jimmy, Señor, aleluya, obra. Obra en la vida de cada uno de nosotros. Haz algo grande, haz algo especial, haz algo bendito. Transforma los corazones. Haz una obra maravillosa. Señor Jesucristo, que tu Santo Espíritu se mueva en nosotros. Que el poder del cielo se manifieste. Oh Dios amado, te ruego con todo mi corazón que hagas una abra barabarazza. Aplauda la presencia de Dios y llénese del poder del Espíritu Santo. 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 Llénese.